Padre, alabarte es mi Dios, nuestro deseo siempre. Oh Padre mío, en la alabanza de los niños dice, oh mi Dios, la palabra que, oh mi Dios, hay bendición, Señor. Alabarte a ti, oh Padre celestial, es mi Dios nuestro vivir. Vivir para ti, Señor, es para alabarte, Señor, y para glorificarte en todo tiempo y en todo momento. Y Padre mío, esta noche te damos gracias por esta grandiosa, hermosa, gloriosa y maravillosa oportunidad que hemos, mi Dios, recibido de parte de ti, Señor. Estar acá en tu casa, alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por ello, Señor. Por ello es que esta noche te exaltamos y te bendecimos y te decimos, Padre mío, te amamos, te alabamos y te glorificamos, porque somos, oh mi Dios, criaturas tuyas, hechuras de tu mano, Señor, que nos has formado para alabarte y para glorificarte. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Agradecidos? Gloria a Dios. Hermanos, les dije la semana pasada, les insté, les animé, les rogué, les pedí, les supliqué que fueran a votar, ¿no? Y gloria a Dios, yo sé que muchos de ustedes fueron y dieron su voto. Es muy importante, ¿por qué? Porque el martes nosotros fuimos a votar primeramente por aquellos que aún no han nacido. ¿Te das cuenta? Aquellos que aún no han nacido. Fuimos a votar para tener fronteras más seguras. Fuimos a votar para protección de nuestras familias. Fuimos a votar para mejores sistemas de salud y sobre todas las cosas para una mejor educación para nuestros hijos. Para que no sean indoctrinados, sino que sean educados. Educados en todas las diferentes materias, ¿no? Que necesitan aprender y necesitan ellos para poder sobresalir adelante, para salir adelante en la vida. Así es de que fue muy importante, las elecciones fueron muy positivas, le damos honra y gloria a Dios, pero ahora quiero hacer énfasis en algo más. Donald Trump no es la solución, Jesús es la solución. En Jesús está la vida y Jesús es la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Le damos gracias al Señor que lo puso a Él, porque la palabra de Dios nos dice que Él pone reyes y quita reyes. ¿Te das cuenta? O sea, es Dios quien está orquestando todo esto para honra y gloria de su nombre. Ahora, algo que es muy importante para nosotros como nación. El Señor nos está dando una segunda oportunidad. ¿Ok? Una segunda oportunidad. Miramos lo que fue el pasado y mucha gente abrió los ojos a la realidad y dijeron no queremos seguir viviendo en la forma en que estamos viviendo y el futuro que nos espera no es muy prometedor. Así es de que ahora, hermanos, lo que a nosotros como iglesia nos resta es no dejar de orar para que las cosas cambien en la nación, sino continuar orando, pero ahora con más fervor. Con más fervor. Hay que orar por sabiduría, hay que orar por entendimiento, hay que orar para que Dios guíe literalmente a nuestros líderes en nuestra nación y que nos lleven hacia dónde, hacia una nación que ama y teme a Dios, el creador de todas las cosas, el cual nos formó para honra y gloria de su nombre. Y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestros líderes, por nuestros dirigentes. Los que están en posición de autoridad, Dios les ha dado esa bendición de estar en posición de autoridad y también esa responsabilidad. Y ahora ellos necesitan nuestras oraciones para poder hacer su trabajo y hacerlo de una manera que honre y glorifique a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es de que vamos a dar inicio entonces ahora a nuestro estudio de media semana. El tema de hoy, hermanos, es busca a Dios. Qué apropiado, ¿no? Busca a Dios. Justo después de las elecciones que hemos tenido aquí en esta nación. Dirás tú, bueno, ¿está Dios perdido? No, no está perdido. Dios nunca ha estado perdido. Los que hemos estado perdidos hemos sido nosotros. Porque nos hemos alejado de ¿quién? Nos hemos alejado de Dios.
Y al alejarnos nosotros de Dios, hemos perdido de vista a Dios. Nos hemos olvidado de sus mandamientos, nos hemos olvidado de sus estatutos, nos hemos olvidado de sus decretos. Y a razón de todas estas cosas, hermanos, es triste decirlo, muchas veces navegamos y caminamos en este mundo sin esperanza y sin dirección. Y es ahí donde nosotros tenemos nuevamente la oportunidad de levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Hazte real en mi vida. Quiero ver tu rostro, quiero verte obrar en mi corazón, quiero verte obrar en mi vida. Quiero verte hacer milagros, maravillas y prodigios en la tierra, en mi vida y en todas las personas. Y Dios nuevamente vuelve a ¿qué? A aparecer en la ecuación. Dios nuevamente vuelve a nuestra vida. Y al volver Él a nuestra vida, comenzamos a tener una perspectiva diferente a la que teníamos anteriormente. Y comenzamos a mirar las cosas con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. Nos esperaba un futuro muy oscuro. Muy oscuro. Nuestra nación iba en dirección hacia el socialismo y comunismo, lo cual nos llevaba a nosotros a subyugar, nos llevaba a poner a nuestra nación líderes que nos iban a subyugar, nos iban a privar de nuestras libertades, nos iban a privar de las cosas que nosotros como nación podíamos hacer. Nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de trabajar con el pueblo de Cuba. En Cuba, hermanos, las personas no tienen libertad. Ellos quieren salir o quieren ir a algún lugar, tienen que dar noticia al gobierno o informar al gobierno de dónde van a ir, qué van a hacer y por qué van a ir a tal lugar. Después de que hayan informado, se les tiene que dar a ellos, como luego dicen, la luz verde para poder entonces salir y hacer lo que tienen que hacer. No pueden salir del país, al menos que sea a otro país comunista. Es la única vía o el único lugar donde ellos pueden salir. No tienen libertad, no tienen economía, no tienen manera de vivir. Dependen completamente de lo que el gobierno les diga a ellos y cómo los rija a ellos. Por ello, este día podemos ver que el diablo busca hacer exactamente lo mismo con nosotros, el pueblo de Dios. Muchas veces nos aleja de Dios con el fin y el propósito de destruirnos. Y al destruir nuestra vida, entonces lo que viene a pasar es el hecho de que viene a Dios y dice a Dios como dijo de Job. Cuando Dios le dice al diablo, hey, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dice el diablo, pues por supuesto que es bendecido, es fructífero, por supuesto que es una persona próspera, pues si tú has rodeado todos sus bienes y le has prosperado en todas las cosas que él se ha propuesto hacer, ¿cómo no va a ser bendecido si tú lo bendices? Dice, solamente quítale todas esas cosas y verás cómo se aleja de ti. Pero vemos un gran ejemplo en la vida de este hombre, que aún a pesar de la adversidad, aún a pesar de las pruebas, sus ojos nunca se apartaron de aquel el cual lo creó, aquel el cual lo formó para que con su vida trajese gloria a Dios. Y esa es, hermanos, nuestra tarea. Buscar a Dios todo el tiempo, en toda hora y en todo momento. Buscar a Dios en momentos de prosperidad. Buscar a Dios en momentos de escasez. Buscar a Dios en momentos de salud. Buscar a Dios en momentos donde no tenemos salud, estamos enfermos. Pero nunca quitar los ojos de Jesús, de Dios. Por ello es que hoy vamos a mirar un tremendo contraste. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 21 donde aprendimos acerca de la vida del rey Manasés. Un hombre que literalmente nos dice la escritura que se dio a ¿qué? Se dio a todo lo malo que se hace debajo del cielo. Todo lo malo. No solamente se dio a todo lo malo, nos dice la escritura que volvió a edificar los lugares altos.
No solamente eso, sino que levantó altares e hizo imágenes y se postró ante ellas, ofreció sacrificio ante ellas, pasó a sus hijos por el fuego para ofrecerlos como sacrificio a estas imágenes. Y qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos mirar que Dios tuvo que bajarlo a él al fondo, tuvo que hacerlo, llevarlo a tocar fondo para que él pudiera entender y reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios le dio un hijo, el cual fue Amón. Amón aprendió de su padre y siguió los mismos caminos de su padre. Reinó solamente 2 años en Jerusalén y comenzó a reinar de la edad de 22 años y murió a la edad de 24 años. ¿Por qué? Porque lo asesinaron. La semana pasada terminamos con esa anécdota, donde miramos cómo Amón fue asesinado y fue establecido como rey Josías, hijo de Amón. Así es de que el tema de hoy, busca a Dios, y vamos a mirar cómo Josías busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y vamos a mirar, hermanos, la diferencia entre el rey Manasés y entre el rey Amón y lo que el rey Josías logra hacer cuando él se somete completamente a la voluntad de Dios. En el versículo, el primer punto que vamos a tocar esta noche es: Josías buscó a Dios a los 8 años. A los 8 años. Josías buscó a Dios a la edad de 8 años. Fíjate lo que nos dice el versículo 1. Dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía y de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros acerca de Josías, podemos ver en este joven o en este niño, digamos, ¿no? Porque tiene 8 años, que tiene un corazón tierno, tierno en el aspecto de que cuando Josías nació, su padre, su abuelo Manasés era rey de Judá, rey en Jerusalén. Podemos mirar y observar en el libro de Crónicas, cuando estudiamos el capítulo 21, cómo cuando Dios humilló a Manasés se arrepintió y volvió a Dios con todas sus fuerzas. Mandó quitar todos los altares de la ciudad de Jerusalén. Envió destruir todos los lugares altos y estableció nuevamente en Jerusalén, estableció nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios, la sana doctrina en la ciudad de Jerusalén nuevamente. La cuestión era que para ese entonces el pueblo ya no hizo caso de lo que el rey Manasés les dijo a ellos que hiciesen. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conoció como una persona idólatra, como un malvado, como una persona que literalmente abandonó a Dios, indujo al pueblo a adorar imágenes, indujo al pueblo a seguir dioses paganos, e incluso delante del pueblo él sacrificó a sus propios hijos, los pasó por el fuego. O sea, todo el pueblo conocía quién era él. Y cuando este hombre cambia, cuando él tiene un encuentro con el Señor y se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios escucha su oración y lo establece nuevamente como rey en Jerusalén. Y Josías tuvo la oportunidad de mirar no al antiguo Manasés, el cual era un rey idólatra, sino que tuvo la oportunidad de mirar a un hombre arrepentido, a un hombre que buscó a Dios, a un hombre que se entregó a Dios. Y Josías conoció este aspecto de la vida de
Manasés. Pero muere Manasés, ¿no? Muere Manasés. Y cuando muere Manasés empieza a reinar su hijo Amón. Y Amón, nos dice la Escritura, que comenzó a reinar a la edad de 22 años y reinó solamente 2 años. Y murió a la edad de 24 años. Cuando muere Amón, que lo asesinaron, Josías tenía ¿cuánto? 8 años. Tenía 8 años cuando muere Amón. Lo que quiere decir es que Josías tenía 6 años de edad cuando murió su abuelo Manasés. Y su abuelo Manasés, sin duda alguna, tuvo la oportunidad de compartir con su nieto la verdad, la palabra, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés. Y podemos ver el efecto en la vida de ¿quién? En la vida de este niño, porque era un niño, literalmente, cuando comenzó a reinar. Pero vemos una similitud con Ezequías. Ezequías también fue un gran hombre de Dios. Ezequías fue también un gran hombre que vino y limpió Jerusalén, sacó todas las estatuas de la ciudad de Jerusalén, limpió el templo en la ciudad de Jerusalén e hizo también que el pueblo adorase a Dios. Que el pueblo adorase a Dios. Ezequías confrontó el ataque de Babilonia, enfrentó el ataque de los asirios. Y en todo este tiempo Dios lo sostuvo y le dijo: si tú te mantienes firme a mí y mantienes tus ojos arriba en el cielo, yo te voy a liberar, te voy a libertar, te voy a dar la victoria sobre todos tus enemigos. Y Ezequías nunca quitó sus ojos ¿de quién? De Dios. Y Dios le dio la victoria. Por ello, podemos ver que en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 1, nos dice la Escritura que al tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y lo más importante de todo, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ese es Ezequías. Murió de 54 años y entonces vino a reinar su hijo Manasés. Manasés, nos dice la Escritura en el capítulo 21, versículo 1, que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Si miramos a Ezequías, un hombre de Dios, un hombre que literalmente representó a Dios acá en la tierra e hizo todas las cosas que David había hecho, por lo cual Dios consideró a David un hombre conforme al corazón de Dios. Y Ezequías era considerado igual un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasó? Vemos que Dios le dijo a Ezequías: hey, Ezequías, se llegó tu hora, arregla tu casa porque vas a morir. Y Ezequías lloró, se quebrantó delante de Dios y pidió a Dios misericordia. Y le dice Dios: ok, perfecto. Has sido bueno, has sido buen rey, has sido obediente. Te voy a dar 15 años más de vida. Y en esos 15 años le nació Manasés. O sea, después de haber sanado, pasaron 3 años. Y en el tercer año, la esposa de Ezequías concibió y dio a luz a Manasés. Ahora la palabra de Dios nos dice que Manasés ha sido uno de los peores reyes que han tenido los reinos de Judá, que tuvo el reino de Judá, reyes en Jerusalén, el reino del sur. Uno de los peores reyes. Y a razón de que fue uno de los peores reyes, fue uno de los reyes que hizo más mal que ningún otro rey, e incluso hizo aún más mal que lo que hicieron los reyes anteriores que vivían en esa tierra. Tanta fue su maldad. Por ello nos dice la Escritura: e hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Y murió a la edad de 67 años y reinó Amón. Amón, nos dice el capítulo 21, versículo 19, que de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén.
Y nuevamente Amón murió a la edad de 24 años y reinó Josías. Aquí es donde entramos ahora en materia. El versículo 1 nos dice que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ni a izquierda. Hermanos, Ezequías limpió de la idolatría a Jerusalén y a Judá. Y Manasés la plagó con la idolatría. Amón fomentó la idolatría y Josías, nos dice la escritura, que vino e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando se hace lo recto ante los ojos de Dios, lo primero que uno busca hacer es arreglar nuestra relación con Dios. Es lo primero que nosotros buscamos hacer, arreglar nuestra relación con Dios. Una vez que hayamos arreglado lo interno, entonces vamos a trabajar en lo externo. Una vez que nuestra relación con Dios sea sólida, una vez que nuestra relación con Dios sea genuina, una vez que Dios sea la roca de nuestra salvación, en quien nosotros dependemos, entonces comenzamos a actuar externamente. Quiere decir que comenzamos a limpiar nuestros contornos, nuestro alrededor, aquello que sabemos que puede ser para nosotros piedra de tropiezo. Y eso es exactamente lo que hizo este joven. Cuando Josías comenzó a reinar, nos dice la escritura que era de ¿cuánto? Era de 8 años. De 8 años. En el libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Mira lo que nos dice la escritura acerca de Josías. Y esto para mí, hermanos, es lo máximo de lo máximo. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice, a los 8 años de su reinado, dice, siendo aún muchacho, dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Comenzó a buscar a Dios. Y a los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los lugares, sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, ¿volvió a dónde? Volvió a Jerusalén. Volvió a Jerusalén. O sea, este joven, este niño, una vez establecido como rey, podemos ver que no solamente él se rodeó de hombres que amaban a Dios, sino que podemos mirar que siguió el mismo ejemplo de su bisabuelo. ¿Quién era su bisabuelo? Su bisabuelo era Ezequías. Ezequías nos dice la palabra de Dios que fue un hombre instruido, guiado, enseñado por el profeta Isaías. Por el profeta Isaías. Cuando entendemos nosotros, iglesia, que cuando alguien se asocia con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, lo que ese hombre o esa mujer de Dios va a impartir en la vida y el conocimiento del individuo es cosas gloriosas, maravillosas, que van a honrar a Dios, que van a glorificar a Dios y van a traer honra y gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que este joven comenzó a hacer. Comenzó a rodearse de los sacerdotes que le enseñasen a él la verdad, le enseñasen a él
la palabra de Dios. Romanos nos dice que todos somos pecadores, lo que indica que Josías no fue diferente a nosotros. Lo que lo hizo diferente fue la instrucción durante sus años de crecimiento. Sus años de crecimiento. Es muy importante para nosotros, nos dice la Escritura, instruir al niño en su carrera, porque aun cuando fuese viejo nos dice que no se apartará de ella. No se apartará de ella. Como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la verdad. Instruir a nuestros hijos en la ley de Dios, instruir a nuestros hijos en los mandamientos, en los estatutos, en los decretos, hablarles a ellos del Dios el cual nos creó a nosotros, enseñarles a ellos la verdad, instruirlos a ellos en el camino de la verdad, para que ellos cuando crezcan puedan mantenerse en la verdad. En la verdad. Algo más que debemos entender es el hecho de que Josías tenía un llamado de Dios para cumplir lo profetizado de él, de Josías. Dirás tú, bueno, Josías tenía ese llamado, ¿no? Y lo tenía que cumplir porque era la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos somos llamados. Todos somos llamados. O sea, todos nosotros tenemos el llamado de Dios a que a servir un propósito, a hacer lo que Dios ha ya de antemano preparado para nosotros, para nuestras vidas. Quizá tú seas la persona que lleve a los caminos del Señor a aquella persona que ha de recibir a Cristo en su corazón, y Dios sea el que envía a esa persona a otra nación y sea Él el vehículo el cual Dios use para convertir a aquella nación. Y lo único que tú hiciste fue hablarle a esa persona de Cristo Jesús. Pero ese fue tu llamado. Eso fue lo que Dios quiso de ti, y eso fue lo que Dios estableció para ti. Ahora, para Josías nos dice Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1, dice la Escritura: he aquí, un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Huesos de hombres. ¿Cómo sabía Josías su misión? Dios se la reveló a él. Dios se la reveló a él. ¿Y cómo es que Dios se la reveló a él? ¿Por sueños, dirás tú? No. Dios se la reveló a él cuando él se dio a la tarea de escudriñar la palabra de Dios. Cuando él se dio a la tarea de buscar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y cuando él abrió la palabra de Dios, leyó la profecía escrita, él entendió que su llamado era de limpiar Judá, limpiar Jerusalén, e ir y hacer lo que Dios le había dejado a él para que hiciese. Ahora, hay una pregunta que es muy importante para nosotros. Mucha gente me pregunta a mí, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida. Yo no quiero desviarme ni a diestra ni a siniestra. Ellos quieren que Dios desde el cielo les hable y les diga: tú vas a ser evangelista, tú vas a ser doctor, tú vas a ser licenciado, tú vas a ser plomero, tú vas a ser carpintero, tú vas a ser jardinero. Ellos quieren que Dios les hable desde el cielo y les marque a ellos un oficio. Pero quiero que sepas que las cosas no trabajan de esa manera. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros leamos la palabra de Dios, para que leyendo la palabra de Dios aprendamos la mente y el corazón de Dios, y entonces entendamos que la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él. ¿A quién? A Dios, el cual ha venido a dar su vida por nosotros. Juan 6:39 nos dice, y esa es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, dice, que todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida, iglesia? De acuerdo a este versículo, que conozcamos a Jesús. Que Jesús venga a ser Señor de nuestra vida. Que el día de mañana, cuando tú y yo muramos, dejemos de existir en esta tierra, ponga nuestro cuerpo en la tierra y nuestro cuerpo se mezcle con los minerales de la tierra y vengamos a hacer nada. Que cuando Dios suene la trompeta en el suelo, esos de la composición que se encuentra en la tierra, de ahí se forme nuevamente el cuerpo y nuestro cuerpo resucite de la tierra y venga a ¿qué? Venga a ser resucitado por la voz de Dios, por el llamado del Señor. Por ello, no preguntes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que conozcas a Cristo Jesús y le conozcas como tu Señor y Salvador. Y no solamente eso, que tengas la seguridad de que el día de mañana Dios te va a resucitar donde quiera que quedemos, cualquiera que sea nuestro fin. No digas que, Señor, dime, ¿qué quieres que yo sea? Sino dime, Señor, ¿cómo aprendo a conocerte mejor? Y cómo leyendo su palabra, buscándolo a Él noches, tardes y mañanas. Continuando en el versículo 3 del capítulo 22. En el versículo 3 nos dice: a los 18 años del rey Josías se envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Con honradez. Después de haber reinado 18 años en Jerusalén, nos dice la palabra de Dios que Josías sintió en su corazón un ardor inmenso por arreglar la casa de Dios. Trabajar en la casa de Dios. Asegurarse que la casa de Dios estaba en buenas condiciones. Qué interesante, ¿no? Porque según Segunda de Crónicas, capítulo 34, esto ocurrió después de haber limpiado la tierra, después de haber hecho todo lo profetizado por el profeta de Jehová, que fue y habló a Jeroboam. Regresó nuevamente a la ciudad de Jerusalén, y después de haber limpiado la nación, el país, después de haber quitado todas estas cosas en medio del pueblo, regresó a la casa de Dios. Dijo: ahora me voy a concentrar en arreglar la casa del Señor, la casa de Dios. Y ahí es donde podemos ver que los fondos que se recibían para la casa de Dios, para los negocios de Dios, tienen que ser usados para la casa de Dios, para los negocios de Dios. Lo que se recoge, hermanos, en las ofrendas y en los diezmos, no es para que se use en cosas que no son relacionadas con la casa de Dios. Tiene que ser usado para la casa de Dios, para el arreglo de la casa de Dios, para las necesidades de la casa de Dios. No pueden ser usadas para ninguna otra cosa. Tienen que ser usadas para los negocios de Dios. No pueden ser usadas como para
decir, hey, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta. Tenemos bastante dinero en el arca de las ofrendas. Tiremos una fiesta, hagámonos una fiesta. No, un momento. No es para eso. Es para los negocios de Dios, es para avanzar el reino de Dios, es para que la casa de Dios prospere. Y el rey lo sabía, y el rey se interesaba que la casa de Dios estuviese en perfectas condiciones, y observó que la casa de Dios había sido desatendida. ¿Por quién había sido desatendida? Por los reyes anteriores. Manasés, que plagó la nación con imágenes, e incluso metió dentro de la casa de Dios imágenes, e hizo cosas abominables dentro de la casa de Dios. No se encargó de hacer nada ni de arreglar la casa de ninguna manera. Amón, su hijo, mucho menos. Entonces podemos entender que ninguno de ellos a ninguno de ellos les interesaba el hecho de que la casa de Dios estuviese en buenas condiciones. Pero a él sí. A él sí. Y por ello es que podemos mirar que Dios envía a este hombre, envía a sus siervos específicamente a que hablasen con el sacerdote, para que se encargase de ¿qué? Se encargase de que las ofrendas recibidas eran dadas a los trabajadores para que pudiesen comprar los materiales para arreglar la casa de Dios. Y eso es lo que podemos observar acá. Pero hay algo muy importante aquí. Podemos ver acá también que el sacerdote Hilcías era también, o fue también contemporáneo del profeta Jeremías. De Jeremías. Lo que quiere decir es que Josías, durante el reinado de Josías, Jeremías comenzó a ministrar. Jeremías comenzó a profetizar al pueblo acerca del juicio que había de venir sobre de ellos si no se arrepentían de sus malos caminos, si no se arrepentían de su vana manera de vivir. Y para Josías, el oír a Jeremías hablar acerca del juicio que Dios iba a traer a la nación, para él era como confirmación de ¿qué? Confirmación del llamado que Dios había puesto en su vida. O sea, alinear nuevamente a la nación, alinear nuevamente al pueblo a los caminos de Dios, acercarlos a Dios. Pero no era el trabajo del rey, ¿te das cuenta? No era el trabajo del rey. El trabajo del rey era gobernar la nación. El trabajo del rey era asegurar que la nación estaba protegida y bien gobernada. El trabajo del sacerdote era traer al pueblo a Dios y traer a Dios al pueblo. Y ahora el rey le está diciendo al sacerdote, hey, ponte las pilas, haz tu trabajo. Yo voy a hacer el mío. Yo voy a limpiar la nación. Yo me voy a encargar de los negocios, de la seguridad del pueblo. Tú encárgate del ámbito espiritual. ¿De quién? Del ámbito espiritual del pueblo. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es de que la casa de Dios esté en buenas condiciones. Tu responsabilidad es que el pueblo de Dios busque a Dios y que tenga un encuentro personal con Dios. Ese es el trabajo del sacerdote. Y Josías se está asegurando de que hacía su trabajo. Lo que nos lleva al segundo punto. Descubren el libro de la ley en la casa de Jehová. Descubren el libro de la ley. En el versículo 8, escucha bien lo que dice la escritura. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová.
Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y se lo leyó Safán delante del rey. Y lo leyó Safán delante del rey. O sea, podemos ver que cuando Safán llegó al sacerdote Hilcías al templo, después de que Josías mandó limpiar Judá, mandó limpiar las demás tribus, después de que regresó a la casa, después de que regresó a Jerusalén, después de que envió que se limpiase el templo, el sacerdote Hilcías en la limpieza del templo, sacando todos los objetos que habían dentro del templo, detrás del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, siempre se mantenía una copia de la ley de Moisés. Siempre se mantenía una copia de la ley. Y cuando él está en el proceso de la limpieza, encuentra el libro de la ley. Encuentra el libro de la ley en la casa de Jehová. No solamente encuentra el libro de la ley en la casa de Jehová, sino que lo leyó. Lo leyó. La lectura del libro impactó su vida. Y al impactar la lectura del libro su vida, compartió lo que él miró en el libro. ¿Con quién? Lo compartió con Safán. Y también Safán leyó también ¿qué? El libro. Y al leer el libro, regresó al rey, informó al rey lo que el pueblo había hecho respecto a la orden que él había dado. Que les dijo a ellos: recojan las ofrendas y dénselas a los trabajadores. Y regresó y le dio el reporte: todo lo que hiciste, todo lo que dijiste que hiciésemos, lo hicimos, y todo lo que tú pediste se está haciendo conforme a tu orden. Pero hay algo que quiero compartir contigo. El sacerdote Hilcías encontró un libro en la casa de Dios y me lo dio. Ahora mira lo que nos dice Deuteronomio 31, 24. Deuteronomio 31, 24 dice: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, o sea, todo el canon del Antiguo Testamento, dice, dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí, aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? O sea, eventualmente el pueblo se iba a desviar. Eventualmente la simiente santa se iba a corromper. Eventualmente el pueblo iba a dejar de seguir a Dios y se iban a ir tras dioses ajenos. Y la razón por la cual Dios quería que la ley de Moisés se mantuviese al lado del arca del pacto es para que cuando la encontrasen, la leyesen y entendiesen que su caminar era malo. Estaban equivocados. Y eso es lo que hizo en mi vida personalmente la palabra de Dios. Yo tenía un concepto muy diferente a la religión. Yo tenía un concepto muy equivocado a lo que yo creía y en lo que yo creía. Mi concepto era muy diferente al que yo tengo el día de hoy. ¿Y sabes por qué mi concepto ha cambiado respecto a la verdad, respecto a la palabra de Dios? Porque he leído la palabra de Dios y sé lo que Dios demanda de mí y quiere de mí. Por ello es que ahora entiendo que mis ojos no pueden estar en lo que yo creo o en lo que pienso que lo que mis padres hicieron o lo que están haciendo, o que tengo que seguir la religión de mis padres. No, tengo que seguir las enseñanzas en la verdad, en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. A los reyes se les demandaba que cada rey que se sentase en el trono de David,
o cada rey que se sentase como rey sobre Israel, se tenía que hacer una copia de la ley. Leerla, tenía que copiarla él con su propio puño, tenía que copiar letra por letra y después de copiarla tenía que estudiarla, después de estudiarla tenía que memorizarla y tenía que usarla para juzgar al pueblo con la ley de Dios, no con la ley del hombre. Esos eran los requisitos de Dios para el rey. Fíjate lo que nos dice en el libro de Deuteronomio 17:18. Deuteronomio 17:18 dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, dice, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. O sea, los requisitos de Dios para los reyes será tener una copia de la ley. Ahora, no solamente el pueblo tenía que tener una copia. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de leer al pueblo la palabra de Dios. Leer al pueblo y enseñar a la nación. ¿Enseñar a la nación qué? Enseñar a la nación la palabra de Dios. Deuteronomio 31:9, ¿qué nos dice? Deuteronomio 31:9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y todos y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieren sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, era un requisito de Dios que cada 7 años, al final de la fiesta de los tabernáculos, sacaran la ley y la leyeran al pueblo completo, que todo el pueblo escuchara la ley de Dios para que aprendieran a temer a Dios, para que aprendieran a amar a Dios, para que aprendieran a seguir los mandamientos de Dios. Ninguno de los reyes anteriores había hecho tal cosa. Se habían olvidado de la verdad. Se habían olvidado de la verdad. Se habían olvidado de la tarea que Dios les había encomendado a ellos. Los sacerdotes se olvidaron de ¿qué? Se olvidaron de hacer su trabajo. Se olvidaron de hacer su trabajo. Por ello, hermanos, para mí personalmente, enseñar todo el consejo de Dios es muy importante. Darles a ustedes todo el consejo de Dios. No puedo yo sacar un tema de la Escritura y usarlo para enseñarles a ustedes, porque entonces les estoy robando del contexto, les estoy robando del ámbito cultural, del ámbito de los tiempos en los cuales fue escrita la palabra de Dios. O sea, los estoy robando. Para mí es muy importante darles a ustedes todo un libro desde el principio hasta el fin, para que ustedes puedan entender lo que Dios quiso decir al pueblo y por qué quiso decir eso al pueblo. Así es de que, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, hermanos? La palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos abre los ojos, nos enseña a temer a Dios, nos enseña a buscar a Dios, nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Sin la palabra de Dios, nosotros, hermanos, no tenemos esperanza en este mundo. Vamos a vivir, vamos a existir, vamos a ocupar lugar en el mundo,
pero no tenemos seguridad de que vamos a pasar la eternidad con Dios. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que haya duda en el corazón de ningún ser humano. Dios quiere que haya seguridad, y la seguridad se encuentra en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Porque Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. O sea, Jesús es la respuesta para nuestras dudas. Continuando en el versículo 11 del capítulo 22. Dice: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó ¿qué? Rasgó sus vestidos. O sea, cuando terminó de escuchar la ley de Dios, de escuchar la palabra de Dios, entendió que tan lejos estaban de la verdad de Dios. Y lo único que hizo fue ¿qué? Rasgar sus vestidos en señal de arrepentimiento, de tristeza. De tristeza. Por ello, escuchar la palabra de Dios, hermanos, hizo una obra espiritual que solamente Dios puede hacer en una persona. Solamente Dios puede hacer algo así. Por ello, entendamos algo. Entendamos algo. Hay un deseo increíble en estos momentos en la nación y en el mundo entero, de que se dé un avivamiento tal como nunca se ha dado en el mundo. Que nuevamente el ardor, el fervor, el deseo, la entrega, seguir a Dios con todo el corazón se vuelva a ver en el mundo entero como se ha mirado en tiempos pasados. Pero sabes que nada de eso va a ocurrir hasta que todos comencemos a leer la palabra de Dios. El momento que tú comiences a leer la Biblia, el momento que tú comiences a entender el corazón de Dios a través de su palabra, el momento que entiendas que cómo es que debes de vivir, cómo es que te debes de relacionar, cómo es que debes de hacer las cosas a través de los ojos de Dios, a través de la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Tu corazón, que un día estaba muerto, va a volver a la vida. Tus pensamientos no van a ser tus pensamientos, van a ser los pensamientos de Dios. Tu corazón no va a ser tu corazón, va a ser el corazón de Dios. Tu pensar no va a ser tu pensar, va a ser el pensar de Dios. Y entonces vamos a experimentar un avivamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios causa eso en aquellos que la escuchan. La escuchan y la ponen en práctica en sus vidas. El rey Josías nos dice que al escuchar, dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Fíjate lo que nos dice el siguiente versículo. En el versículo 12, moviéndonos en el tercer punto de esta noche es el impacto del descubrimiento. El tercer punto es el impacto del descubrimiento. Fíjate lo que dice el versículo 12. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Macaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que se nos fue escrito. O sea, él entendió automáticamente el momento que escuchó la palabra de Dios, entendió que estaban viviendo mal. No estaban haciendo la voluntad de Dios. Y él entendió que ellos estaban haciendo lo que ellos aprendieron de sus padres. Estaban siguiendo las costumbres y tradiciones de sus antepasados. Y dijo: si ellos, nuestros padres, pecaron, entonces quiere decir que nosotros también estamos viviendo en pecado. Estamos pecando delante de Dios, lo cual la ira de Dios ha de venir sobre nosotros. ¿Y qué es lo que hace él? Él envía rápidamente quien fuese a consultar a Dios. Que fuesen a consultar a Dios.
que les dice, id y preguntar a Jehová por mí. Primeramente, si quieres que tú haya un cambio en tu casa, tiene que comenzar contigo. No puede comenzar con tu cónyuge, no puede comenzar con tus hijos, no puede comenzar con tu papá o con tu mamá o con tu abuelo o con tu abuela. Tiene que comenzar contigo, primeramente contigo. El cambio tiene que realizarse primeramente en tu vida y una vez realizado en tu vida, entonces se va a realizar en las demás personas. Por ello dice, ir y preguntar a Jehová por mí, Señor, ¿cómo estoy? Padre, te he fallado, perdóname. Señor, me he equivocado, he vivido malamente. Señor, he hecho malas decisiones. Aún incluso en estos momentos estoy viviendo en rebelión. Perdóname, Señor. Alinea mi corazón con tu corazón. Ayúdame a hacer tu voluntad. Porque Dios quiere eso de ti y de mí y de todo aquel que lee su palabra y que la entiende. Y él entendió que la ira de Dios era grande y se había encendido en contra de ellos. En contra de ellos. Ahora hay aquí algo interesante y digno de notar. Dios nos enseña el camino. Nosotros somos los que tenemos que decidir si caminamos por Él o no caminamos por Él. Cuando se llega el momento de rendir cuentas, no podemos decir que Dios no nos ayudó, que Dios no nos guió. Tenemos que entender que Dios nos muestra el camino y el camino lo encontramos en su palabra. Jesús mismo nos dice, yo soy el camino. O sea, para poder seguir en el camino tenemos que seguir en los caminos de Dios, seguir a Jesús. Y si seguimos a Jesús entendemos que vamos por el camino recto, ¿no? Y cuando seguimos a Jesús no hay manera de que nosotros digamos nos vamos a equivocar o no vamos a llegar. Vamos a llegar porque vamos en el camino. ¿Qué tan largo es? No lo sabemos. Algunos 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 años, quién sabe, ¿no? Pero vamos por el camino. Vamos caminando en el camino. Pero es el camino que no podemos apartarnos de él ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que seguir por ese camino para entonces poder entender que vamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Josías sabía que el reino de Judá merecía juicio de Dios. Porque el reino de Judá no estaba escuchando la palabra de Dios. Ni estaba respondiendo a la guianza del Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando él leyó la Biblia, cuando él leyó la ley, fue confrontado con la palabra de Dios. Confrontado. Lo que quiere decir es que cuando la palabra fue leída y le enseñó a él las cosas que debía de hacer, y él entendió que no las estaba haciendo, él sabía que estaba viviendo en rebelión contra Dios. Por ello, cuando leemos la palabra de Dios, hermanos, y nos dice a nosotros, quítese de vosotros toda maledicencia. O sea, y sabemos que estamos actuando mal, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Es ahí donde la palabra de Dios nos confronta a nosotros y nos dice, hey, apártese de vosotros toda altanería, todo orgullo, toda arrogancia. O sea, todo esto nos dice el Señor que tenemos que quitar para poder entonces prosperar y seguir hacia el Señor. Hay un obstáculo en el camino y ese obstáculo somos nosotros. Hay que remover lo que creemos que es nuestro derecho. Continuamos en el versículo 14, dice hasta el 17, dice entonces fueron los sacerdotes Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asías y a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikvah, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. O sea, Dios, el rey envió a consultar a Dios. Señor,
Muéstranos nuestro pecado. ¿Dónde estamos en estos momentos parados? ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Por favor, revélanosla para que podamos nosotros alinear nuestros caminos, hacer tu voluntad, seguir tus mandamientos y obedecerte al pie de la letra. Y Dios eso fue lo que hizo. Dios les reveló a ellos, ¿qué? Les reveló a ellos su condición espiritual. Les dijo a ellos, me abandonaron, me dejaron, se olvidaron de mi ley, se olvidaron de mis mandamientos, se olvidaron de mi palabra, se olvidaron de que yo soy el que los sostengo a ellos. Y me abandonaron, me dejaron, se fueron tras dioses paganos a los cuales les quemaron incienso. Por lo tanto, me han provocado a ira y mi ira no va a cesar. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 18 al 20. Dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se entristeció y te humillaste delante de Jehová. Y cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y molidos, y rasgaste sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Para poder encontrar misericordia, para poder encontrar gracia ante los ojos de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Primeramente, reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos quebrantado la ley. Reconocer que nos hemos equivocado. Reconocer que le hemos fallado a Dios. Una vez que hayamos reconocido que nos hemos equivocado, le hemos fallado a Dios, y una vez que nos hayamos arrepentido, entonces dice la Escritura que tenemos que sentir dentro de nuestro corazón una gran tristeza. ¿Tristeza de qué? De que hemos fallado a Dios. De que hemos quebrantado la ley de Dios. Y eso significa humillarse delante de Dios. Porque en el versículo 19, y te humillaste delante de Jehová. Te humillaste, te quebrantaste. Reconociste que no eres nadie. Reconociste que sin mí no puedes reinar. Reconociste que necesitas mi bendición, mi protección. Me necesitas a mí. Eso es lo que yo necesito de mi Dios todos los días. Es lo que tú necesitas de tu Dios todos los días. No te puedes levantar y decir, hoy día me he levantado con fuerzas, voy a salir, voy a trabajar, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, porque todo eso proviene de Dios y tienes que reconocerlo para que Dios te premie, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te guíe. Reconocer que todo eso viene de Dios, humillarte delante de Dios. Y cuando le dice a él, cuando yo te oí orar a mí, cuando yo te oí hablar conmigo, dice, puse atención a tus palabras. Puse atención a tus palabras. Es una clara indicación, hermanos, de que cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, cuando tú y yo hablamos con Dios, Dios escucha nuestras palabras. Dios escucha tu oración, Dios escucha nuestra oración. Dios no nos está ignorando, no nos ignora nunca, jamás nos ha ignorado, ni nos ignorará jamás. ¿Por qué? Porque cuando uno se humilla y se humilla delante de Dios, Dios reconoce que somos ¿qué? Que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y por ello nos ha enviado al Salvador, a Cristo Jesús. Así es de que, iglesia, ¿cómo podemos aplicar este capítulo? Descubriendo las maravillas en la palabra de Dios. Dejando que la palabra de Dios cambie nuestro corazón. Dejando que la palabra de Dios, hermanos, traiga avivamiento a nuestro ser. Trajo avivamiento al corazón de Josías. El momento que la escuchó, se arrepintió y se humilló y buscó a Dios con todo su corazón. Y Dios le dijo, tú no vas a ser
parte del juicio que yo tengo sobre este pueblo. Por ello vas a ir a tu tumba en paz, tranquilo. Y es la misma bendición y protección que Dios nos da a nosotros. Viene sobre el mundo 7 años de tribulación. Viene sobre el mundo juicio, cual nunca lo ha habido. Pero mientras tú y yo nos mantengamos humildes delante de Dios y continuemos reconociendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solamente en Jesús encontramos la vida eterna, nosotros no vamos a experimentar ese juicio. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ponerse de pie? Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias. Oh, gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias por tu presencia, por la unción y el poder de tu Espíritu. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, mi Dios, porque sabemos que cuando estemos, mi Dios, lejos de hacer tu voluntad, podemos venir a ti, oh Padre Santo, y tú, mi Dios, vendrás a nosotros y te encontrarás con nosotros. Y tendremos, Padre Celestial, la seguridad de que tú, mi Dios, escucharás nuestras oraciones porque nos hemos humillado delante de tu majestad divina. Y este día, esta hora, Padre mío, te entregamos todo, absolutamente todo, Padre. Nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros errores, nuestras malas acciones, todo, Padre mío, lo entregamos a ti. Y Padre mío, esta noche te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras culpas. Y te entregamos nuestras vidas y te pedimos que nos guíes, que ahora en tu palabra y a través de ella, Señor, nos guíes. Padre mío, que despiertes en nosotros el deseo de leerla en la mañana, a mediodía y en la noche antes de acostarnos, Padre, para que sean tus palabras las últimas palabras que nuestros oídos escuchen antes de nosotros dormir. Gracias, Padre, bendice esta tu iglesia, este tu pueblo. Oh Padre mío, continúa trabajando en ellos para que todos aún estemos listos para que cuando la trompeta suene, nosotros los que estamos aún con vida seamos llevados al cielo y los muertos en Cristo serán resucitados de igual forma. Gracias, Padre, te damos honra y gloria esta noche y siempre en el nombre de Jesús y nos decimos amén, amén, gloria a Dios.